Hay personas que no son una sola persona. Con unos son encantadoras, con otros frías, en ciertos espacios dominantes, en otros sumisas. Y no siempre es adaptación sana. Lo inquietante es que no lo hacen de forma consciente. No se levantan cada mañana pensando, hoy voy a fingir ser alguien más. Simplemente cambian. Hoy vamos a hablar de la personalidad camaleón, un mecanismo psicológico incómodo, silencioso, socialmente aceptado y muchas veces profundamente manipulador. Si alguna vez sentiste que alguien no era la misma persona contigo que con los demás, este video es para ti. ¿Qué es y qué no es la personalidad camaleón? Empecemos aclarando algo importante. Adaptarse no es el problema. Todos ajustamos nuestro comportamiento según el contexto. No hablas igual con un jefe que con un amigo. Eso es normal. Eso es inteligencia social. La personalidad camaleón va más allá. No es ajuste. Es mutación. No es elegir palabras. Es cambiar valores, actitudes, gestos, opiniones, incluso emociones. Estas personas no solo se comportan distinto, se convierten en otra versión de sí mismas dependiendo de quién esté frente a ellas. Y lo más inquietante, cuando les preguntas quiénes son realmente, no lo saben. El rasgo central, identidad difusa. El núcleo de la personalidad camaleón no es la mentira, es el vacío. Estas personas no tienen una identidad sólida, no saben con claridad qué quieren, qué creen, a qué defienden, qué límites tienen. Entonces, hacen lo único que saben hacer para sobrevivir socialmente, copiar lo que el entorno recompensa. No se adaptan para convivir, se transforman para no ser rechazadas o para obtener poder, a veces ambas. Primer mecanismo, el espejo social. Uno de los mecanismos más comunes es el efecto espejo. La persona camaleón observa rápido. ¿Qué te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué admiras? ¿Qué desprecias? Y luego, se convierte en eso. Si eres intelectual, se vuelve profunda. Si eres rebelde, se vuelve antisistema. Si eres espiritual, habla de energía. Si eres cínico, se vuelve sarcástica. Al inicio parece conexión. ¡Qué coincidencia! Pensamos igual. Pero no es coincidencia, es imitación estratégica. Y el problema no es que te imite. El problema es que desaparece cuando el espejo ya no sirve. Segundo mecanismo, el cambio de moral según conveniencia. Una señal clara de personalidad camaleón es la moral flexible. No tienen principios estables, tienen principios contextuales. Con un grupo defienden algo, con otro lo contrario. Y pueden hacerlo el mismo día, sin conflicto interno, no porque sean cínicos, sino porque su brújula moral no está dentro, está afuera. La pregunta que guía sus decisiones no es, ¿esto es correcto? Es, ¿esto me conviene aquí? Tercer mecanismo, hipersensibilidad al rechazo. Muchos camaleones no nacen manipuladores, nacen heridos. Crecieron en entornos donde ser auténtico no era seguro, donde agradar era una forma de protección, donde decir no tenía consecuencias. Entonces aprendieron algo peligroso. Para que me quieran debo ser lo que esperan. El problema es que ese aprendizaje no se queda en la infancia, se convierte en identidad, y con el tiempo, la adaptación se vuelve automática, y la persona ya no distingue entre actuar y ser. Cuarto mecanismo. Control emocional indirecto. Aquí entramos en el lado oscuro. Algunas personas camaleón descubren algo poderoso. Si cambian según la persona, pueden influir en ella. No controlan con fuerza, controlan con afinidad. Te hacen sentir comprendido, validado, reflejado. Y cuando te enganchas, empiezan los cambios sutiles, pequeñas contradicciones, retiro de afecto, cambios de actitud, no para destruirte, sino para reajustarte, para que vuelvas a encajar con la versión que les conviene. ¿Cómo se siente estar cerca de un camaleón? Las personas cercanas suelen describir lo mismo. Algo no cuadraba, nunca sabía dónde estaba parado. Con otros era diferente. Me sentía confundido, no loco, confundido.
Eso es clave. La personalidad camaleón no genera caos evidente, genera disonancia, no te ataca, te descoloca. Y la confusión es una de las herramientas más eficaces de control psicológico. La pregunta incómoda: ¿son malas personas? No necesariamente. Algunas personas camaleón están rotas, no son perversas. Otras descubren que el camuflaje da poder. La diferencia no está en el cambio, está en la intención. ¿Cambian para sobrevivir? ¿O cambian para manipular? Y a veces empiezan con lo primero y terminan en lo segundo. La verdad que casi nadie dice. La verdad incómoda es esta: una persona sin identidad sólida puede convertirse en lo que sea, incluido alguien peligroso. No porque quiera hacer daño, sino porque no sabe quién es. Y cuando alguien no sabe quién es, su personalidad se vuelve un instrumento. Si este video te incomodó, probablemente tocó algo real. Y si reconociste a alguien, o a ti mismo, no es una condena, es una señal. Este canal no busca tranquilizarte, busca ayudarte a ver lo que normalmente se oculta. Si quieres más contenido de psicología incómoda, suscríbete. Aquí no hablamos de lo que suena bien, hablamos de lo que es. No todo camaleón se adapta para agradar. Algunos se adaptan para no sentir. Cambian de tono, de postura, de energía, no solo porque el entorno lo exige, sino porque quedarse quietos frente a alguien los confrontaría con algo que no soportan, el vacío interno cuando no están actuando. Hay personas que no descansan nunca en presencia de otros. No porque el otro sea amenazante, sino porque no saben quién ser cuando nadie les da una forma. La personalidad camaleón no siempre busca encajar. A veces huye de sí misma. Hay un momento casi imperceptible en el que estas personas dejan de preguntarse ¿cómo debo ser aquí? Y pasan a algo más peligroso. ¿Qué parte de mí tengo que borrar ahora? Porque sostener muchas versiones no es gratuito. Algo siempre se pierde. Empiezan borrando opiniones, luego emociones, después límites, al final recuerdos. No recuerdan qué sintieron realmente, solo recuerdan qué versión funcionó mejor. Aquí aparece una consecuencia que casi nadie menciona. La personalidad camaleón pierde continuidad interna. No siente que su vida sea una línea, la siente como escenas inconexas. Un grupo no conoce al otro. Una pareja no reconoce a la persona que fue con la anterior. Un amigo ve a alguien que el trabajo jamás vería. Y lo más grave, ninguna de esas versiones se siente completamente real. Cuando están solos no aparece descanso, aparece ruido, una inquietud difusa, una necesidad de estímulo, de validación, de presencia ajena, porque cuando nadie mira, no hay reflejo. Y sin reflejo no hay forma. Aquí es donde la personalidad camaleón se vuelve peligrosa para sí misma. Empieza a necesitar a los demás no para amar, sino para existir. No busca vínculo, busca anclaje. Por eso muchas de estas personas temen el silencio, la soledad, los espacios sin interacción, no porque estén deprimidas, sino porque en esos espacios no hay guión, y sin guión, no saben qué hacer. Esto explica algo incómodo. Muchos camaleones no toleran relaciones estables a largo plazo, no porque no quieran compromiso, sino porque una relación prolongada expone inconsistencias. El otro empieza a notar grietas, contradicciones, cambios inexplicables. Antes pensabas distinto. Antes sentías otra cosa. Antes eras más firme, y esa confrontación es insoportable. No porque sea falsa, sino porque es verdadera. Entonces ocurre algo sutil. El camaleón empieza a desvalorizar al que ve demasiado. No lo hace de forma consciente. Empieza a sentirse incómodo, irritado, distante, porque quien sostiene la mirada demasiado tiempo empieza a ver más allá del color. Aquí muchas relaciones se rompen sin conflicto aparente. No hay peleas grandes, solo enfriamiento. El camaleón se va, pero no entiende bien por qué. Dice frases vagas. Ya no me sentía yo. Algo no fluía. Necesito encontrarme. Pero no se fue para encontrarse. Se fue porque estaba siendo visto.
Hay otra dimensión más cruel. Cuando el camaleón se da cuenta de que puede usar esa mutabilidad para reescribir la historia. Con una persona fue víctima, con otra fue fuerte, con otra fue indiferente, con otra fue el que intentó todo. Y todas esas versiones son defendibles, porque todas ocurrieron. El problema es que ninguna es completa. Esto crea un fenómeno inquietante. Cuando los relatos se cruzan, nadie coincide. Cada persona conoce a alguien distinto. Y cuando comparan experiencias, algo no encaja. No porque el camaleón mienta descaradamente, sino porque nunca estuvo entero en ningún lugar. Este tipo de personalidad suele generar conflictos invisibles entre terceros, malentendidos, desconfianza cruzada, personas que sienten que algo no cierra, pero no pueden probarlo, y el camaleón en el centro parece intacto, hasta que no lo está. Porque vivir fragmentado tiene un costo tardío. Empieza una sensación persistente de impostura, no en el sentido de no soy capaz, sino de no soy nadie fijo. Todo logro se siente prestado, toda relación provisional, toda validación insuficiente. Nunca es me quieren. Esta versión funcionó. Y eso no nutre, eso desgasta. Aquí aparece el derrumbe silencioso, no un colapso visible, sino una fatiga existencial. Ya no quieren adaptarse tanto, pero tampoco saben dejar de hacerlo. Cuando intentan mostrarse más auténticos, se sienten torpes, desnudos, inseguros. La autenticidad para ellos no es libertad, es riesgo, porque ser auténtico implica perder control sobre la percepción del otro, y el camaleón aprendió a sobrevivir controlando esa percepción. Entonces aparece la pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué queda cuando el camuflaje ya no alcanza? Queda una identidad frágil, dependiente, hiperreactiva. Y aquí algunos toman un camino peligroso: endurecerse, dejan de adaptarse, pero no porque hayan encontrado su centro, sino porque se cansaron de sostener a todos. Se vuelven fríos, cortantes, distantes. No es fortaleza, es agotamiento. Otros hacen lo contrario. Se disuelven aún más, pierden cualquier intento de límite, se convierten en lo que sea necesario con tal de no quedarse solos. Y aquí la personalidad camaleón deja de ser solo incómoda y se vuelve autodestructiva, porque vivir sin identidad no solo confunde a los demás, te borra por dentro. La verdad más cruel es esta: muchas personas camaleón no saben quiénes son, porque nunca tuvieron el lujo de descubrirlo. Aprendieron demasiado pronto que ser algo definido tenía un costo, y sobrevivieron siendo todo. Pero sobrevivir no es vivir, y llega un punto en el que la pregunta deja de ser psicológica y se vuelve existencial. Si dejo de cambiar, ¿alguien se quedará? Si no hay respuesta clara, el problema nunca fue la adaptación, fue no haberse sentido suficiente como para existir sin transformarse. Este canal no está hecho para tranquilizarte, está hecho para mostrarte lo que se esconde detrás de lo funcional. Siente rápido, se mueve rápido, cambia rápido, el otro queda atrás, siempre. Hay algo todavía más cruel. Cuando el camaleón cree genuinamente que no hizo nada malo, y en su lógica interna, no miente, no gritó, no insultó, no fue violento, solo cambió. Pero cambiar sin integrar es una forma de violencia pasiva, porque deja al otro cargando con una historia que ya no existe. El camaleón sigue adelante sin peso. El otro se queda intentando entender qué pasó. Esta asimetría es devastadora. Uno sigue liviano, el otro queda lleno de preguntas. Y aquí aparece una dinámica perversa. Las personas cercanas empiezan a dudar de su propia percepción. Tal vez exageré. Tal vez interpreté mal. Tal vez siempre fue así, porque el camaleón no confirma ni niega, solo se desliza, y sin confrontación, el dolor no tiene forma. En algunos casos, la personalidad camaleón desarrolla una especie de superioridad silenciosa. No se siente culpable, se siente evolucionada. Ya no soy así. Eso ya no me representa. Yo ya superé esa etapa, pero nunca repara lo que dejó. Nunca mira atrás, nunca integra,
Avanza dejando restos emocionales, personas que aún sienten algo, que aún están procesando, que aún están intentando cerrar. Y él o ella ya está en otro escenario. Esto no es crecimiento, es huida sofisticada. Hay camaleones que llegan a los 40, 50 años con una biografía llena de personas que no funcionaron, exparejas intensas, amigos complicados, familias difíciles. Nunca ven el patrón, porque verse implicaría aceptar algo insoportable, que nunca estuvieron del todo en ningún vínculo, que siempre ofrecieron presencia parcial, y que la frialdad que hoy sienten no es madurez, es desgaste identitario. La crueldad final es esta. La personalidad camaleón termina sola no porque nadie la quiera, sino porque nadie logra alcanzarla. Nunca está donde parece estar. Nunca es quien parece ser por suficiente tiempo. Y cuando alguien intenta quedarse, empieza a incomodar, porque quedarse exige coherencia. Este capítulo no busca compasión, busca lucidez. Hay personas que no te dañan porque sean malvadas. Te dañan porque no pueden sostener una versión de sí mismas lo suficiente como para amar con continuidad. Y eso, aunque no sea intencional, destruye igual. Si este capítulo te pareció frío, es porque aquí ya no hay consuelo psicológico, solo una verdad seca. Quien nunca se integra, termina usando a los demás como transiciones, y nadie merece ser una etapa en la incapacidad de otro para ser alguien completo. Aquí no hablamos de empatía, hablamos de límites internos que nunca se construyeron, y de los restos que quedan cuando alguien vive cambiando, sin hacerse cargo de lo que deja atrás.